Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Mi nombre es Hugo Tobías y voy a presentar lo que es el tema de las variables macroeconómicas y su trayectoria de la actividad 5.1. Vamos a iniciar con lo que es la introducción a lo que es el tema. Bueno, principalmente se utiliza, bueno, lo utilizan los gobiernos para evaluar la economía que tiene su estado, evaluar los ingresos que tienen y cómo van a actuar sobre la toma de decisiones y los medibles. Bueno, se utilizan 5 medibles que son los principales, pero todo esto se utiliza para simplemente llevar a cabo la economía de dicho país y llevarla hacia adelante. Bueno, apoyándome aquí en mi presentación, dice, son medidas claves que utilizan para analizar la economía en el conjunto en contraposición a las variables macroeconómicas que se centran en aspectos individuales de la economía como empresas o consumidores. Lo pueden utilizar también lo que son empresas grandes, ya que evalúan toda la forma, bueno, o la forma base económica que tienen. Estas variables macroeconómicas son indicadores amplios que reflejan el rendimiento económico de un país o región en su totalidad, ¿sí? Y bueno, para lo que todos nos preguntamos, ¿para qué nos sirve una variable macroeconómica? Una variable macroeconómica se utiliza para analizar una parte del entorno económico, así si queremos saber cómo está evolucionando la interacción económica de bienes de un país con el exterior, podríamos analizar la balanza comercial. La idea fundamental de una variable macroeconómica es reflejar normalmente de forma numérica parte de la realidad económica agregada, que es como lo mencionaba ahorita. Y bueno, el concepto de microeconomía. La microeconomía estudia a los individuos asignados sus recursos escasos a fines que compiten entre sí, distinguiendo los tipos de individuos o agentes. Estos agentes, bueno, son los medibles que ya están establecidos. La macroeconomía es el estudio de la conducta de toda la economía, analiza el crecimiento a largo plazo, así como a corto plazo, así como las fluctuaciones críticas de la producción total. Es lo que evalúa la macroeconomía. Y bueno, son 5 variables macroeconómicas que son las principales. El principal es el PIB, que viene siendo el Producto Interno Bruto. Como ya se mencionó, el PIB es la medida más ampliamente utilizada para representar el tamaño de una economía. Se desglosa en PIB nominal y PIB real, siendo este último ajustado por la inflación para reflejar cambios de la producción real. El siguiente es la inflación, que es un punto también muy importante. Es el aumento generalizado y sosteniendo el nivel de precios de bienes y servicios en una economía durante un periodo de tiempo. Se mide mediante índices de precios, como el índice de precios al consumidor o el índice de precios al productor, que al consumidor se lo cobran y al productor pues le venden. El tercero es el desempleo, representa la proporción de la fuerza laboral que está desempeñada y busca activamente el empleo. El cuarto viene siendo la balanza comercial, es la diferencia entre el valor de las exportaciones y el valor de las importaciones de bienes y servicios de un país. Una balanza comercial positiva indica un superávit comercial, mientras que una negativa indica un déficit. Indica que puedes ir mejorando o puedes ir hacia arriba o puedes descender mediante tu economía. Es lo que indica la balanza comercial. Y el quinto, pero también importante, es la deuda pública. Es el monto total del dinero del gobierno debe a sus acreedores. La deuda pública puede ser interna o externa y puede tener implicaciones para la estabilidad financiera y la capacidad del gobierno para financiar sus operaciones. Y estos son los 5 medibles que utiliza las variables macroeconómicas. Y su trayectoria, por decir, el crecimiento económico, la trayectoria muestra su economía está creciendo, contracayéndose o estancada, es lo que muestra el PIB. La trayectoria de la inflación indica que los precios están aumentando en una tasa moderada, alta o bajando. El mercado laboral, la trayectoria del desempleo muestra si la tasa del desempleo está disminuyendo o aumentando o se mantiene estable. La balanza comercial es un superávit comercial que puede indicar económicamente la más competitiva, mientras que un déficit puede plantear preocupaciones sobre la dependencia de las importaciones. La deuda pública, la trayectoria de la deuda pública muestra si está aumentando, disminuyendo o se mantiene estable la relación con el PIB. Y para esto, bueno, vamos a presentar lo que es un ejemplo para entender lo que es las variables estas.
lo voy a presentar. Imaginemos que observamos la economía de un país llamado, un país extranjero, donde durante un periodo de 5 años, durante este tiempo seguimos de cerca variables macroeconómicas clave como el Producto Interno Bruto, la tasa de inflación y la tasa de desempleo. Es lo que vamos a seguir en este ejemplo. Por decir, en el PIB, lo que es el PIB, el primer año, al comenzar nuestro análisis del PIB de este país era de 100 millones, este valor total de todos los bienes y servicios producidos en el país durante ese año. El año 2, el PIB incrementó un 3%. El año 3, el crecimiento económico se aceleró al 5%, sumándoselo a los 100 millones. El año 4, el crecimiento se desaceleró a un 2%, resultando un PIB de 110 millones. Al año 5, finalmente observamos una contracción económica del 1% y el PIB quedó en 109.29 millones. La tasa de inflación. En el año 1 la tasa de inflación fue el de 2%, en el año 2 la tasa de inflación subió al 3%, en el año 3 la inflación se mantuvo durante el 3%, lo que sugiere cierta estabilidad. En el año 4 experimentamos una disminución en la inflación al 2.5%, en el año 5 la inflación cayó significativamente el 1%. Y por último, el último medible es la tasa de desempleo. Al comenzar la tasa de desempleo fue del 5%, que significa buscar trabajo. En tasa de desempleo disminuyó al 4.5%, esto fue en el año 2. En el año 3 continuó la tendencia positiva del 4%. En el año 4 vimos un ligero aumento en la tasa al 4.2% y en el año 5 finalmente observamos un aumento significativo hasta el 6%. Y es así como podemos entender lo que es un poco las variables macroeconómicas. Sería todo. Gracias.